un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios, de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, Dios. Permítenos ser esos hombres. Amén. Ya volvieron todos, me parece, ¿verdad? Ya están todos. Muy bien. Vamos a darle oportunidad, hermano, por favor, a los hermanos para que puedan participar también y que puedan decirnos algunas palabras con respecto ya ahora al tema que estamos conversando, ¿verdad? Ya no más saludos, sino que podamos aportar, ¿verdad? Para este tema que estamos tratando, ¿verdad?
de qué punto nosotros, de qué manera nosotros lo vemos, eh, no sé, lo que pueda surgir, todo tipo de comentarios que puedan surgir, que pueda haber entre nosotros. Quiero darles un minutito a cada uno para que puedan aportar también su parte para esto. Hermano Simeón, que Dios le bendiga, varón. Dice la Amén, hermano Gerardo. dice la palabra de Dios en Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel, justo, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Aún a veces nosotros tenemos pecado escondido, hermano. Y si si confesamos, Él es justo, dice. Aún a veces nosotros no queremos confesar nuestro pecado. Y en Salmo 25:7 dice, David dice, los pecados de mi juventud y de mi rebelión, no te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Yo en mi oración siempre le pido a Dios que me perdone mi pecado en mi juventud y en mi pecado ahora. Todos somos pecadores, hermano. Y está muy lindo el estudio. El estudio te hace crecer, hermano, en la palabra de Dios. Te hace fortalecer. Y hay que anotar. Yo le digo a los hermanos que tengamos un cuaderno y un lápiz para anotar todos los versículos y estudiar. Bueno, que Dios le bendiga, hermano Simeón. Eso no me quería compartir con usted. Gracias, hermano Gerardo. Valioso tu aporte, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice, ¿verdad? O sea, está hablando de cristianos que necesitan, como hablábamos, ¿verdad? De que necesitamos hablar con Dios de las cosas que sabemos que hay en nuestra vida, eso lo tenemos que hablar con Dios. Vamos a darle más oportunidad, hermanos, a los hermanos, por favor, no me dejen solo. Hermana Rosana quería hablar. Ninguno, ¿verdad? ¿Qué pasó con los hermanos? No le anda su micrófono, me parece, ¿no? No, Bueno, yo voy a quiero, animarles. yo voy Sí, hermano, a, yo voy antes que a, hables, un segundito, sí, dame un segundito. Porque a la pregunta te lo voy a hacer a vos, así que vamos a hacerlo un mano a mano. Ya que los hermanos no se animan, son un poco tímidos, vamos a hacer un mano a mano. Vos sos pastor, Mm. vos tenés un compromiso con Dios sobre un rebaño. Y vos seguramente que sabés cosas que otras personas no saben, de algunos miembros o de todos los miembros, no sé, ¿verdad? La pregunta que yo te hago, ¿verdad? ¿Cuán importante para vos como pastor es que los miembros de la iglesia que estás pastoreando puedan entender este tema y también puedan buscar la santidad? ¿Qué importante es para vos? Yo creo que es la parte fundamental como pastor y esa es la preocupación. ¿Por qué? Porque viene mucha gente en la iglesia, muchas personas, algunos perseveran y algunos no. Y yo creo que la base fundamental de un creyente que viene y se acerca a Dios tiene que ser una persona de palabra sincera, honesta, no fingir ser un hijo de Dios. O de repente entiende mal. Y eso es lo preocupante para los pastores. ¿Por qué? Porque la santidad significa una persona apartada. Dice que Dios es luz y ninguna tinieblas está en él. Y sus hijos, nosotros somos hijos del día, dice. Entonces las personas o los hijos de Dios, los creyentes,
si no cuidan esto, es, como estaba compartiendo el domingo, es de vida y de muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7, versículo 24, en donde habla de los dos cimientos. Y dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, cumplir la palabra de Dios en tu vida, vos vivir eso, eso te va a traer un fundamento. ¿Qué significa eso? Que vas a ser una persona madura en el camino de Dios. Pero si viene cualquier problemilla, cualquier pecadito, ya cedes. Entonces, porque hoy es común que vos te vas a ir a hablar con otros cristianos y te dices, vos sos demasiado religioso. Cualquier cosa dice que vos sos religioso. ¿Por qué? Porque vos le decís que eso está mal escuchar esto o ver tal cosa. Entonces ellos te dicen, no, vos sos un religioso. Entonces es preocupante porque de la misma iglesia están tratando, o sea, fogueando también a esos hermanos que desean buscar la santidad. Si vos querés buscar la santidad o hablar de santidad, algunos le es chocante, hermano. Entonces, para mí, a tu pregunta, hermano Simeón, es fundamental la santidad. Porque sin la santidad podés resbalar, podés dejar el camino de Dios, podés tener muchísimas aflicciones, podés evitar. Entonces, y al final te vas a quedar afuera. Porque la Biblia dice, el que escucha mis palabras y no las hace. Entonces, también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Es importante hablar de esto dentro de la iglesia, es importante buscar esto. Y eso, como en todas las cosas que tienen relación con nuestra vida como cristianos, eso requiere disciplina, o sea, requiere un compromiso primero, ¿verdad?, con Dios y después una disciplina, ¿verdad? Como decía el pastor, ¿verdad?, hoy hablar de santidad en muchos lugares y a veces también entre nosotros, no vamos a ir a criticar a otros, a veces entre nosotros, como decía él, a veces somos catalogados como religiosos porque decimos cosas en contra de algunos puntos que todos aceptan como normal. Y de repente uno cuando habla de santidad en la Biblia, encontramos que esas prácticas no van de la mano con la santidad que Dios requiere. Entonces cuando uno levanta la voz o cuando uno asienta una postura, es catalogado, como decía el pastor, como religioso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener que aceptar ese calificativo, pero alguien tiene que hablar, alguien tiene que exponer la palabra. No podemos cerrar la boca y que el pecado venga y arrase y haga lo que quiera con nosotros. ¿Dónde entonces está nuestro compromiso con Dios? ¿Dónde está entonces nuestro amor hacia Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, ¿verdad? Es verdad, tal vez ninguno de nosotros calificamos como para enumerar el pecado de otro. Tal vez hay cosas en nuestra vida que no nos califica como tal, pero no se trata de eso, hermano. Si el pastor Diego Gamarra ve en su congregación un problema y él, para quedarse bien con todo, no dice nada, él no está haciendo su trabajo como pastor. No está haciendo, está omitiendo su responsabilidad como pastor. Si yo como, no sé, un facilitador para para aprender la palabra, yo elijo las cosas que tengo que hablar y otras cosas no hablo o le busco la vuelta, yo no estoy haciendo mi trabajo como lo que Dios me ha mandado. En primer lugar, por eso siempre digo que cuando uno prepara una lección o estudia una lección para enseñarlo,
el primero que está aprendiendo es uno mismo. Dios te habla primero a vos cuando estás preparando un mensaje o cuando estás preparando un estudio bíblico o cuando vas a ir a predicarle a alguien como evangelista. Dios primero trata con uno. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que mantener. Tenemos que seguir predicando santidad porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad, ni acá en la vida, nadie verá al Señor. Y mucho menos cuando partamos de este mundo. Porque la Biblia dice que los homicidas, los adúlteros, los ladrones, ¿y cuántos más? Estarán fuera, dice. Los borrachos. Y hay una serie de cosas que dice, ¿verdad? De que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no van a ser salvos. Entonces, si hablamos de santidad, nos examinamos a la luz de la palabra y si hay cosas en nuestra vida que no se ajustan a la santidad que nos dice la palabra, entonces tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a arreglar cuentas con Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El hermano Gerardo hablaba de los pecados de su juventud. ¿Y quién no tiene cosas en su vida mirando hacia atrás por la que uno no le va a pedir perdón a Dios? Hemos cometido cosas que a Dios no le agrada. Y debemos de vivir siempre en esa humildad de reconocernos siempre, ¿verdad? Pero acá no se trata solamente de los pecados de la juventud, sino de este tiempo. De este tiempo. Porque los pecados que Dios ya nos perdonó, ya quedaron atrás. Dice que Él alejó de nosotros nuestra iniquidad, así como está lejos el norte del sur. O sea que ya no se acuerda de esas cosas, pero sí tenemos que tratar con Él las cuestiones que nos atañen en este tiempo, ahora, hoy, y arreglar cuentas con Dios y de esa manera poder tener primero una vida que agrada a Dios y colectivamente en la iglesia. Imagínense, hermanos, si cada uno de nosotros, ponele, ahora somos 12 en este grupo en el que estamos participando, 11. Y imagínense si cada uno de nosotros, nuestra vida es totalmente limpia, estamos en el agrado del Señor. ¿Cuántas cosas pueden cambiar? No solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra casa, en nuestra comunidad. Pero nosotros estamos en este proceso de aprender, de examinarnos. Y a veces el pastor hablaba, ¿verdad?, de que muchos vienen y no permanecen en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque lo ven solamente como un punto, no sé, de cumplir con Dios, de ir al culto. Siempre en estos casos me acuerdo de un testimonio de un joven que su mamá había empezado a ir a la iglesia y también su papá. Pero ¿qué pasa? Él no le convencía, ¿verdad? El testimonio ni de su mamá ni de su papá, por más que él hablaba más de su mamá. Él decía que su mamá era mala. Su mamá era mala, ¿verdad? Iba a la iglesia los domingos, religiosamente, cumplía todo, pero su hijo decía por ella que era mala, ¿verdad? Y tal es así que, por ejemplo, inclusive había problemas dentro de la casa, en el matrimonio, los dos iban a la iglesia, pero solos, o sea, la hermana iba por un lado y el esposo iba por el otro lado, pero se encontraban en la iglesia, los dos estaban en la iglesia. En el momento de saludarse, se saludaban, pero cuando terminaba el culto, cada uno otra vez venía por su propio camino sin estar juntos, pero estaban en la iglesia. Y todo eso veía el hijo. Entonces él decía, mi mamá sigue siendo la misma persona, solo que ahora tiene iglesia. Solo que ahora tiene iglesia, decía él. Pero ella sigue siendo la misma. Y eso, hermanos, de eso se trata lo que estamos hablando. Nos leyó el pastor algunos versículos que nos habla que esto erais alguno de vosotros, dice. Pero ya hemos dejado eso. Ya hemos salido de ahí. Es verdad, no somos perfectos, pero hay cosas que ya tendrían que haber quedado en el pasado y que ahora podamos luchar contra otras cosas ya. Y entonces todo esto se hace necesario para nosotros hoy, de poder estudiarla, poder hablarlo y a la vez también poder
no sé, tratar algunas cosas, ¿verdad? Dentro de la iglesia, para que podamos tener una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia donde se mueva el Espíritu de Dios con libertad. Para eso, cada uno de nosotros como miembros debemos vivir en santidad, debemos de vivir en santidad. Ese es el compromiso. Por eso estamos hablando de estos puntos, para poder remover un poquito estas cuestiones, ¿verdad? Y sin entrar mucho en los detalles, porque para entrar en los detalles ya se requiere de una atención más personal, de una conversación más personal, más íntimo, ¿verdad? O un trabajo pastoral. Pero es importante, hermanos, hablar de esto. Este es un estudio bíblico nada más, de un punto doctrinal. Pero si hay algo que hay que tratarlo con Dios y también con la persona con quien uno tiene que tratar sobre esos aspectos. Y cuando uno trata de esos aspectos, se sana y puede ver las cosas de otra manera. Puede vivir la vida de otra manera. En el Sermón del Monte que mencionó el pastor, hay un versículo que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y después, ¿qué dice? Porque ellos verán a Dios. Y vivir de limpio corazón es los que son santos. Quiero juntar un poco más de comentarios. Por favor, hermanos, anímense, somos 11. ¿Qué les parece el tema? ¿Les parece interesante? Me faltó explicar algo un poco más. Ayúdenme a poder, así como lo hizo el hermano Gerardo, reforzar, ¿verdad? Y también el pastor. A ver, ¿quién más de entre los que están participando pueden comentarnos algo? Yo quisiera acotar un poco lo que estaban comentando el hermano Gerardo y el pastor Diego también, justamente. Es muy interesante el tema, hermano Simeón. Es algo que siempre yo quise que se hable así de varios temas que no se hablaban y creo que como se dice, eh, este tema de la pandemia nos ayudó era a reunirnos más, por lo menos por este medio y compartir estos temas que son muy importantes, que muchas veces, a veces estamos dos, tres en la iglesia y no a todos les llega la información, pero ahora a través de este medio veo que somos un buen número y todo es para fortalecernos mutuamente. Y como dice el hermano Gerardo, hay que pedir perdón todos los días, porque no siempre a veces nos damos cuenta, pero sí o sí todos pecamos en el día, por lo menos un pecado, como se dice, porque somos hechos de carne, pero debemos fortalecer nuestro espíritu siempre y buscar la presencia del Señor en su casa, no solamente como religiosos, como decía el hermano Diego. Y hay mucha gente que catalogan a personas que van a la iglesia como religiosos, pero no debe ser así. Nosotros debemos ser personas diferentes, demostrar que el amor de Dios está en nosotros, no siendo la misma persona y no juzgando también a las personas, porque es lo que más yo veo en las personas que comentan y que dicen, no sé cómo te vas a la iglesia y vos sos así, o vos sos asá. Eso es lo que más se juzga. Entonces nosotros más tenemos ese compromiso de cuidar nuestro testimonio, de cuidar nuestra vida personal, nuestra forma de hablar, todo influye. Y eso solamente se busca a través del Espíritu Santo y de fortalecernos en el Espíritu, porque si uno está fortalecido en el Espíritu y busca lo que es del Espíritu, lo de la carne ya no le importa. Y eso es lo que debemos buscar y irnos a la casa de Dios, no por mostrarnos que nos vamos, como estabas comentando, hermano Simeón, esa historia del niño que decía que solo que ahora tiene iglesia y que pero que es la misma persona, sino que buscar nuestra salvación con el temor de Dios, que es lo que siempre debemos tener, ese temor de Dios y ir a su casa, ser, ¿cómo se dice? Tener ese compromiso con Dios de cumplir con Él, así como cuando uno estudia una carrera y quiere pasar esa, vamos a decirle, quiere ser un profesional, no puede faltar a la facultad. Sí o sí debe de participar y debe irse, capacitarse para ser un profesional. Y nosotros debemos capacitarnos en nuestra casa, en la iglesia,
y buscar ser personas limpias, como dice, en una iglesia sin manchas, y pasar a la eternidad, que eso es lo que Dios nos promete. Y depende de cada uno de nosotros tener ese compromiso con el Señor. Amén. Sí, hermana Rosana, así es. Todos tenemos que buscar y cada día tenemos cosas por las que debemos de pedir perdón a Dios y no perder esa comunión con Él por algún error, por algún pecado que pudimos haber cometido. Hablar con Él, que nuestro Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor. A ver, ¿quién más, hermano? Por favor. A ver, los que están lejos, los que están cerca, los que no tienen cámara, los que no tienen micrófono, no sé. A ver, ¿cómo ven este tema de la santidad en este tiempo del siglo XXI, donde hay tantas cosas, ¿verdad?, que se metieron en nuestras iglesias y uno ya a veces ya no logra distinguir por fuera a ver quién es cristiano, quién no, ¿verdad? En muchos lugares, ¿verdad? A pesar de que hay otros grupos, otros hermanos que sí mantienen su compromiso con Dios y también eso se nota, ¿verdad? Pero hay una corriente que va en contra de estos principios y que enfatizan otros aspectos que también habla la Biblia, ¿verdad? Pero no afecta su vida espiritual, no afecta mucho su compromiso personal con Dios, sino más bien son cosas de acá, de la tierra, terrenales, ¿verdad? Pero nosotros debemos de seguir manteniendo en alto nuestra bandera, que es la palabra de Dios, y primero nosotros ajustarnos a ella y poder seguir predicando y seguir enseñando. A ver, ¿qué más? ¿A quién más le vamos a escuchar? El silencio puede decir muchas cosas, ¿verdad? Espero que esta palabra pueda estar afectando nuestra vida, como de hecho me afecta a mí, me redarguye a mí, me reprende a mí, me corrige a mí, y ojalá así también lo haga con cada uno de ustedes en el lugar donde estén, y no mirar al otro que tiene ese pecado, sino mirarme a mí cuál es mi pecado, cuál es mi mancha, cuál es mi error. ¿Quién quiere hablar? Amén. Amén. Amén, ¿Me escuchan? hermana. María, ¿verdad? Sí, te escucho, Sí, hermano. está muy interesante, hermano, el tema. Y gracias al Señor por su misericordia, ¿verdad? Que están tocando este tema. Es muy importante, hermano. Algo muy, es principal en nuestra vida como cristiano, ¿verdad? Y damos gracias por la enseñanza y la gloria sea para el Señor. Y es muy importante que nos examinemos porque de verdad que le fallamos al Señor. Y por su gran misericordia, Él nos perdona y nos da la oportunidad. Pero así también es importante ayudar a aquella persona que también está débil en el camino. No nosotros como se dice, machetearle ni acusarle, porque nosotros no somos jueces, pero que pueda ayudarnos uno a otro. Pero es muy importante, hermano, porque yo tuve esa experiencia de apartarme del camino con mi esposo, pero por su gran misericordia, que es por su misericordia que Dios nos trajo otra vez al camino. Y uno que sabe, que conoce, y siempre me arrepentí de haber dejado. Hasta hoy día, si yo pudiera retroceder, nunca haría. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Por su misericordia, Él nos trajo otra vez y hizo algo útil de un vaso vil. Y usando luego acá en mi familia, ¿verdad? Porque la primera iglesia es nuestra casa. Y doy gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque si no fuera por su misericordia, no estaríamos nosotros aquí. Y es muy importante, hermano, y examinarnos nosotros mismos. Y gracias al Señor porque Él es quien nos limpia y nos perdona. Y gracias al Señor por el Amén. tema, hermano. Amén.
Amén. Gracias, hermana María. Gracias por tus palabras. Es así. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no le ha fallado a Dios? Yo creo que nadie se animaría a decir yo nunca fallé, le fallé al Señor, yo desde que me convertí soy esto, soy aquello, ¿verdad? Está bien. eh, Hay personas que nunca han vuelto atrás, hay personas que nunca han dejado la iglesia, hay personas que nunca volvieron al mundo, externamente, ¿verdad? Por fuera, pero quién sabe lo que hay en el corazón, solo Dios. Eh, entonces, eso es lo que trata este tema, aquellas cosas que no la podemos ver, aquellas cosas que no están a la vista. De eso es lo que habla la santidad, ¿verdad? ¿Alguien más quiere participar, aunque sea algunas palabritas? Porque vamos a utilizar este tiempo que tenemos, que, ¿cuántos minutos son, pastor? 8 minutos. 8 minutos, para poder así hablar un poquito de estas cosas, de qué manera nos afecta o de qué manera lo vemos nosotros este punto, como han participado ya algunos hermanos. Yo creo que está muy bueno la enseñanza y cada día nos refresca la memoria porque hemos aprendido y sabemos que a veces no es fácil, pero con la ayuda del Señor siempre que nos está amonestando para no cometer cosas indebidas y para tratar de seguir adelante y estar firme en las cosas del Señor. Y está muy buena la enseñanza, yo creo. Gracias a Dios por esta enseñanza que estamos teniendo. Me parece muy bien. Amén. Gracias, hermana Norma. Vamos a escucharle también, a ver, a ella sí le puedo pedir directamente, a ella sola, a Esther, cuál sería su aporte para que nos pueda ayudar también. Ella está también enseñando una palabra. Qué importante es este tema para este tiempo, Esther. Tenés 2 minutos. Sí, la santidad es un fruto de Dios, no de nosotros, como se hablaba el martes, viviendo bien mal, pero Dios nos llama a que seamos santos, como Él es santo, pero por nuestras fuerzas no lo vamos a dar por ahí. Entonces, está bueno poder. Creo que lo que el enemigo quiere es que nosotros estamos en el error el que cayó Judas. Yo fallé y no lo voy a perdonar nunca y el enemigo quiere que seamos destruidos. Pero siempre pienso en Pedro y también quiero decir a Dios le agrada esto de reconocer, Señor, ¿vale? Soy limitado, soy vulnerable, te pido perdón y ayúdame con esto, yo no puedo. O sea, la santidad es algo de Dios, no de nosotros. Pero si Él está en nosotros, sí lo podemos lograr. Y los errores que son parte del proceso de hicieron una cosa, un error, otra cosa es repetirlo y permanecer en eso, ¿no? Un tiempo una vez que nosotros somos como las ovejas, que empiezan ya aquí todo el agua y enseguida empiezan a sacudir sus patitas para poder sacarse todo el barro. No así los perros, que se meten en el charco y se revuelcan y están ahí porque es su hábitat. Entonces, así tiene que ser nuestra. Bueno, tenemos una pequeña dificultad para escucharle con claridad a Esther. El audio sale muy entrecortado, pero voy a tratar de reproducir un poco lo que yo entendí, ¿verdad? De que lo que ella estaba hablando, de que no tenemos que ser como Judas. Judas dijo, bueno, yo no tengo más solución, y recurrió a algo que no era lo correcto, ¿verdad? Que Dios
que el atributo de Dios es santidad, y si alguien quiere vivir en santidad, eso depende de Dios. Por eso hablábamos ayer, el martes, perdón, de la experiencia de la santificación. Es un don de Dios. Dios es el que nos santifica y Dios en nosotros es el que nos ayuda a vivir en santidad. O sea, no es que nos ayuda, Él controla nuestra vida y podemos vivir en santidad. Eso fue más o menos lo que pude entender, Esther, porque salió muy entrecortado tu audio, pero igual gracias por tu participación. Y estos minutos, sí, a ver, ¿alguien más quiere hablar? Porque el tiempo se está terminando. Porque quiero utilizar estos 4 minutos, creo que tengo, para agradecerle al Señor, como lo hice en el principio, por este tiempo que difícil, tiempo difícil para todos. Esther está ahí con sus hijos por un milagro de Dios. Ella casi quedó en Colombia porque ella estaba estudiando allá. Bueno, ella tiene esa gracia, esa bendición, ese privilegio, yo no la tengo. Pero bueno, son situaciones, ¿verdad?, que nos toca vivir. Pero digo que agradezco a Dios, y lo digo bien en serio, por esta oportunidad que Dios me permite estar pasando. Si bien hay momentos difíciles, lo reconozco, pero Dios ha sido fiel conmigo. Dios me ha sostenido hasta acá con su gracia. Y esto de poder compartir a través de este medio, que yo era un poco reacio a este tema, pero esto fue lo que me sostuvo. O sea, esto fue lo que de alguna manera me mantiene ocupado. Y eso me doy cuenta hoy, 4 meses han pasado, y me doy cuenta que realmente es un punto muy positivo para mí, en lo personal, y lo comparto esto con ustedes porque ustedes son mi familia. Y mi bendición es tu bendición también. Y poder tener también una iglesia y un pastor que me apoya, eso es muy valioso, muy importante para mí. Y los hermanos que oran por mí, oran por nosotros, es importante. Tengo mucha expectativa de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, tanto en la iglesia de Anaí y como también acá en el comedor. No sé, es una expectativa tal vez personal, pero alguien me preguntó cuando yo mismo busqué, cuando vinimos a quedarnos acá en Paraguay, buscábamos dónde congregarnos, era un punto para decidir. Y bueno, fuimos con mi esposa visitando algunas iglesias y nos quedamos en Anaí. Nos quedamos en Anaí por una situación que yo vi que las otras iglesias estaban bien, o sea, estaban, y algo que valoro, y lo voy a decir públicamente, del pastor Diego Gamarra, es su compromiso con su llamado. Porque él, a pesar de no tener tal vez el apoyo de todos, o no tener una congregación fuerte, una iglesia organizada, no sé, muchas veces estuvo con la esposa, solos, o con sus hijos. Después vino el bebé y permanecieron fieles en todo ese tiempo hasta hoy. Y yo dije en mi corazón, bueno, yo me voy a congregar acá. Y hablamos con mi esposa y decidimos quedarnos ahí. De aquel tiempo a esta parte, veo la mano de Dios, hermanos, en mi vida, en la vida de los hermanos. Dios tiene preparado algo muy especial, muy lindo para nosotros en la iglesia de Anaí, y yo quiero seguir siendo parte de eso. Les invito mañana al comedor. Vamos a cumplir 1 añito de que empezamos la reunión para los adultos. 3 de julio. Vamos a festejar nuestro primer añito con algunas empanaditas. Están invitados. Los que están lejos también están invitados. Hermano. Ahora, hermano. Sí, las 19, antes que se corte. 19 horas. Que Dios le bendiga, Ahí hermano. estaré. Se termina Dios le bendiga, nuestro tiempo. gracias.